Listo. La electrónica ha sido mi pasión desde hace muchos años y pues digamos que le pude sacar el provecho al máximo en el área de la telefonía celular, específicamente los dispositivos Apple porque yo soy muy fanático de su estructura, de la forma en que ellos pusieron colocar o más allá de cómo ellos lo colocaron, no conozco muchas estructuras electrónicas grandes como la de un dispositivo Apple, pero podemos decir que fue con la que aprendí. Ya déjenme silenciar aquí porque hay alguien por ahí haciendo ruido. Silenciarlo, silenciarlo, silenciarlo. Recuerden apagar los micrófonos, muchachos, por favor. Por ahí haciendo bastante ruido. Eh, ok, listo. Ok, entonces como les comentaba, la electrónica fue una pasión mía de hace muchos años, los estudios del liceo, digamos que le saqué más provecho a esto y a lo que me comentaba de los esquemáticos Apple y de la estructura de los dispositivos Apple, es que no conozco tantas estructuras electrónicas grandes como la de Apple, pero fue con la que más aprendí, con la que más me encariñé porque logré entender la electrónica de una manera diferente. De allí partes a que puedes reparar cualquier cosa. Bien sea un televisor, bien sea un PlayStation, un Nintendo, un iPhone 5 como un iPhone 12 Pro Max, como un Huawei, un ZTE y un Xiaomi. Todo depende de la información que tú tengas al momento de reparar el equipo. Es muy importante la información que vendría siendo el plano electrónico. Entonces, hoy vengo a traerles una clase que para mí es muy importante, que es una base que muchos aquí no conocen y va a ayudarnos mucho en la parte de las mediciones. Quiero que entendamos que hoy vamos a ver la manera, los lenguajes de cómo los circuitos se comunican y cómo ustedes van a poder medir eso con simplemente un tester sin necesidad de un osciloscopio, sin necesidad de herramientas adicionales que cuesten mucho, sino un multímetro económico de $5 como el de $50 le va a funcionar. Solamente vamos a aprender a usar el voltaje y nos va a poder dar respuesta a muchas soluciones que a lo largo de las reparaciones yo sé que les va a servir bastante. Deben colocarlo en práctica. Muchos alumnos me preguntan que si voy a aprender, el aprendizaje va a depender de ustedes, de toda la atención que me puedan prestar y que ustedes lo coloquen en práctica. De nada sirve que hoy escuchen algo y que el día de mañana no logren y no hablen, no practiquen, no indaguen en lo que yo les estoy mostrando, porque si no se van a quedar con lo que es simplemente la teoría, entró y salió, como quien dice. Entonces, sin mucho preámbulo, voy a empezar con la clase. Tengo esta presentación para acá por ustedes. Comunicación entre circuitos, ¿ok? Vamos a aprender hoy la manera en que los circuitos... ¿Hay audio? ¿Todos me escuchan bien? Me dicen que no hay audio. ¿Sí escuchan bien? ¿Sí escuchan bien? ¿Sí hay audio? Sí, sí. Ok, listo. Comunicación entre los circuitos, ¿ok? Hoy vamos a aprender, y en esta clase, en dos sectores. La primera es cómo los circuitos hacen el ruido. Voy a comparar esto mucho con el lenguaje que nosotros utilizamos. Yo hablo español, pero yo al momento de hablar genero un sonido, el cual este micrófono está captando en este momento, y es un ruido. No va a ser lo mismo que un chino venga y diga algo. Aunque él haga un ruido, yo no lo voy a entender. Yo hago ruido con mi boca, o sea, eso es lo que quiero que entiendan, el sonido. Esta es la manera en que los circuitos hacen un sonido. Luego de eso, ese tipo de sonido debe ser codificado, que ahí es donde entran los lenguajes. Si yo hablo chino, me va a entender solamente un chino. Entonces, si yo hablo con un protocolo de comunicación, solamente ese protocolo de comunicación es que me va a entender. Entonces, aunque ambos se presentan con voltajes, los protocolos de comunicación, todas esas señales y esos datos son representados con voltaje, que el voltaje sería el ruido. Ahora, ¿qué es lo que varía? La cantidad de veces que ese voltaje puede subir y bajar en un tiempo determinado y pueden crear los ceros y los unos, los famosos ceros y unos que vemos por ahí escritos. Pues esos ceros y unos son subidas, picos de voltaje, que en un tiempo determinado herramientas de gran capacidad, de gran velocidad de captamiento como un osciloscopio van a poder decodificar esa señal. Entonces, eso ha sido como que una pequeña introducción. Vamos a verlo punto a punto para que lo logren entender completamente y vean qué importante va a ser esto para que ustedes puedan solucionar una reparación. Vamos a empezar con la señal eléctrica. Empecemos con lo que es una señal eléctrica. Dice acá, una señal eléctrica es un tipo de señal generada por algún fenómeno electromagnético. Estas señales pueden ser dos tipos.
las analógicas y las digitales. Vamos a tener dos tipos de señales, ¿ok? Va a ser una señal analógica y una digital. Y cada señal tiene diferencias, se va a representar de maneras diferentes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que eso siempre va a estar representado por un voltaje, ¿ok? Esas subidas y esas bajadas son voltajes, aunque esos voltajes se van a representar de manera diferente. Aquí aceptar a las personas que se van conectando. Saludo a todos los colegas que se van conectando. Seguimos. Okay. Entonces, acá empezamos con la analógica. Varía de forma continua en el tiempo. Eso quiere decir que no tiene amplitudes exactas. Ese tipo de señales analógicas no tienen una amplitud exacta. O sea, es como cuando ustedes están viendo una consola de un DJ y saben que esas son ondas, suben y bajan, dependiendo del sonido. No hay una amplitud exacta, no hay una subida máxima ni una bajada máxima. Eso va a depender de lo que esté captando en el momento. Se representan en señales. Esos son señales, suben y bajan, pero en este caso se está representando por un voltaje, ¿ok? Y ese voltaje está subiendo y bajando de manera continua en el tiempo, pero no tiene una amplitud exacta. Eso es una señal analógica, ¿ok? ¿Qué diferencia la señal analógica de la señal digital? Pues la señal digital dice que varía de forma discreta. Estas, a cambio de las analógicas, tienen amplitudes exactas. O sea, es una sola subida y una sola bajada. O sea, la señal siempre sube hasta cierto tope o baja hasta cero. No hay una subida, bajada, no hay un pico más alto que el otro, simplemente o es un pico o es un cero, o es un pico o es un cero. De manera que es tan exacta que se puede codificar como un 1 y un 0, un 1 y un 0. Y eso crear un código binario. Ahora, ¿cada cuánto tiempo nosotros determinamos que debemos contar si hay un 0 y hay un 1? Eso es lo que vamos a aprender a continuación. Vamos a aprender ahora algo muy importante. Antes de empezar a contar ese poco de ceros y esos unos, vamos a aprender cómo se generan las señales, de dónde vienen ese tipo de señales, qué es lo que estamos viendo cuando vamos a medir una señal. Entonces, dice acá, la señal puede generarse artificialmente por un circuito electrónico oscilador. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, la señal eléctrica representa la variación de otra magnitud física en el transcurrir del tiempo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vean la definición. Me dice que la señal puede generarse artificialmente por un circuito electrónico que va a contar y te va a crear una señal exacta. ¿Ok? Un cristal oscilador no es más como que un circuito que me toma un voltaje y ese voltaje me lo está enviando, pero me lo tumba, me lo baja, me lo tumba, me lo baja en un tiempo determinado. ¿Para qué? Para crear un tiempo, pero ese tiempo es muy rápido. O sea, en un segundo puede pasar eso 37.000 veces, siendo 37 kilohertz la velocidad del oscilador. Entonces, 37.000 veces eso va a subir y bajar, subir y bajar. O sea, es algo súper rápido. Por eso es que nosotros debemos utilizar otras herramientas para medir. Pero ahora, que lo necesitemos para reparar un equipo no es del todo cierto. Yo puedo reparar un equipo sin necesidad de medir con un osciloscopio. No voy a medir la señal, pero por lo menos voy a poder verificar que esté funcionando el equipo en esa zona, que es lo que me interesa. Entonces, seguimos. Ajá. Dice el segundo párrafo de la definición dice, sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, la señal eléctrica representa la variación de otra magnitud. Cuando me dice que la señal eléctrica está representada, aunque sea eléctrica, la está manejando o la está cambiando en el tiempo otra magnitud, como por ejemplo el sonido. Cuando yo estoy hablando y un micrófono está tomando mi señal de audio, hay una membrana que está vibrando en todo momento y creando una señal, unas ondas. Cuando yo hablo, si yo hablo más alto o más bajo, el micrófono, la membrana del micrófono va a vibrar de manera diferente, creando ondas que se van a representar dentro de mi computadora como ondas analógicas que son audio en voltaje, por así decirlo. O sea, el audio se está representando en voltaje subiendo y bajando con ese voltaje en el transcurrir del tiempo. Y eso se está creando una señal analógica. Por eso me dice acá que las señales pueden representar la variación de otra magnitud. O sea, otra magnitud en este caso es el audio. Otra magnitud también puede ser la temperatura, ¿ok? Que va a variar la onda del voltaje dependiendo de la temperatura, como pasa con la fotocelda. Y bueno, otras magnitudes que vamos a ir aprendiendo en el transcurrir que vayamos avanzando en la clase.
Tenemos por acá y nos dice, en el caso de la electrónica en los teléfonos móviles, podemos apreciar que se utilizan ambos tipos de señales. Las lógicas para enviar datos de un circuito a otro y que estos logren comunicarse, y las analógicas para la transmisión de datos de sonido y de radiofrecuencia. Entonces, ya aprendimos que tenemos dos. Esas dos las utilizamos en los teléfonos. Las analógicas las utilizamos para sonido, como les acabo de explicar, y para utilizar ondas de radiofrecuencia, ¿ok? Ondas de radiofrecuencia, estoy hablando de la señal eléctrica, Movistar, Digitel, Claro, Entel, AT&T, cualquier operadora del mundo maneja con ondas analógicas, las cuales envían unos datos. Y el sonido, como nosotros hablamos, siempre tenemos una corneta que nos da el sonido y unos micrófonos que nos están escuchando siempre. Siempre hasta que, o sea, a veces nos escuchan y a veces ni siquiera sabemos que nos están escuchando. Sabemos que pasa que los teléfonos siempre nos están escuchando. Entonces, seguimos viendo acá. Las analógicas, sonido y radiofrecuencia. Las lógicas para dar comunicación de datos. O sea, cuando yo paso un archivo de una carpeta a otra, o algo tan sencillo en la electrónica como cuando le das la instrucción de encendido a un circuito. Cuando se conecta una pantalla y te detecta, mira, hay una pantalla, préndete el circuito de pantalla para que me genere los voltajes. Eso sucede. Y eso es tan sencillo como un voltaje que le dice un dato. Y es un dato lógico. ¿Por qué? Porque es un voltaje. O está el voltaje y no prende el circuito, o no está el voltaje y no prende el circuito. Pero el voltaje no es para alimentar el circuito. El voltaje es simplemente para decir al circuito, préndete. ¿Ok? Este lenguaje es muy corto y solamente pueden decir o sí o no. ¿Ok? Entonces, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, la cantidad de veces que tú digas sí, 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 no, 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 eso es lo que genera un dato. ¿Ok? Lo que llaman un byte. ¿Ok? Que son 7 bits. 7 bits, 7 o 8 bits. Me disculpa, no estoy totalmente. O son 7 o son 8 bits que generan un byte. ¿Ok? Y de así sucesivamente el byte, luego viene el megabyte, que es una cantidad de veces que sube y baja, y luego del megabyte viene el gigabyte y así sucesivamente. Hoy los teléfonos tienen aproximadamente 1 terabyte, están saliendo los últimos teléfonos, entonces son no sé, 1.000 millones de bytes. Entonces, seguimos. Sistemas digitales. Ahora, ¿cómo funcionan esos sistemas digitales? ¿Cómo es el sistema digital como tal? ¿Cómo traducen esas subidas y bajadas de voltaje los aparatos digitales? Los sistemas digitales, como por ejemplo el ordenador o un teléfono, usan la lógica de estos dos estados representados por dos niveles de voltaje, uno alto y uno bajo, ¿ok? A lo que me estoy haciendo referencia desde el inicio de la clase. Un estado alto y un estado bajo, ¿ok? High y low, respectivamente del inglés. Entonces, por eso es que en el sistema digital de un esquemático Apple, vamos a representar alto como H y bajo como L, porque eso está escrito en inglés. Y la traducción de high y low, la minoría de las letras es la H y la E. Entonces, sabemos que cuando hablemos de high, que es alto, es porque hay un voltaje en la línea, ¿ok? En la línea vamos a medir un voltaje, dice high. Y uno, cuando diga low, que es bajo, que es cero, es que no hay voltaje. Así de sencillo, ¿ok? Va a haber alguien contando en el tiempo, mira, hay o no hay, hay o no hay, hay o no hay. Entonces ahí pone 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y así se crea el código. Ese es el sistema digital que nosotros estamos viendo y quizás esto ustedes lo están viendo. ¿Para qué me interesa saber todo esto? Porque yo quiero que ustedes sepan qué está pasando por esa línea de datos, esa línea de información, esa línea de protocolo de comunicación. Yo quiero que ustedes sepan con esta clase qué está pasando por esa línea para que le pierdan el miedo de que no saber qué medir. Yo les voy a enseñar qué es lo que está pasando y también les voy a decir cómo lo voy a medir y qué información necesito medir para yo poder saber si funciona o no funciona. ¿Qué es lo que me interesa? Hacer funcionar a la hora del té, lo que me interesa es hacer funcionar un dispositivo. Seguimos. ¿Cómo identificar resistores pull-up y pull-down? Podemos conseguir dos tipos de conexiones de resistencia. Estas son las resistencias pull-up y las resistencias pull-down. Estas cumplen la misión de mantener un estado lógico estable. Estas pueden mantener un estado alto o un estado bajo. Estas resistencias están puestas porque ahora yo tengo una línea y yo coloco mi línea. Ahora yo necesito que esa línea aparezca un voltaje o no aparezca, ¿cierto? Entonces, yo le voy a dar, ¿por qué?
Va a haber alguien aquí que va a intentar enviarme un dato y va a haber alguien de este lado que me está intentando recibir el dato, ¿ok? Entonces, yo los estoy comunicando a ellos dos por una línea, ¿ok? Ahora, en esa línea no hay un voltaje. Yo le voy a colocar una resistencia para que siempre haya un voltaje. Y él, que está intentando hablar con él, lo que va a hacer es tumbar ese voltaje creando ceros. Y el voltaje siempre va a estar, cuando el circuito decida bajarlo, es un 0. Cuando no decide hacer nada, es un 1. Así de sencillo. Entonces, las resistencias se encargan de poner un siempre 1 en la línea o un siempre 0 en la línea. ¿Para qué? Para que se pueda crear esa comunicación, porque yo estoy aquí, yo necesito crear un 0, pues necesito un 1. Para poder crear un 0 necesito que exista un 1. O necesito crear un 1, para poder crear un 1 necesito que exista un 0. Entonces, eso es algo que vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en la clase. Las resistencias pull-up y pull-down son resistencias muy importantes que podemos revisar a vista. Yo sé que aquí muchos ya van a saber exactamente cuál es ese tipo de resistencia a la cual yo me estoy refiriendo y la van a poder identificar fácilmente dentro de un plano esquemático, tanto como en un dispositivo. Luego de esto, también vamos a aprender las características de esa resistencia, cómo poderlas identificar si no tenemos un plano esquemático, ¿ok? Entonces, dice acá, las resistencias pull-up se pueden identificar de manera sencilla, ya que siempre están conectados por un lado a una línea de alimentación principal y por el otro lado a la línea que se quiere mantener con ese estado lógico alto. Entonces, dice acá que la resistencia pull-up lo único que se puede identificar es porque siempre van a estar conectados a una resistencia, a una línea de voltaje. Es la línea que mantiene el 1 siempre, el 1 infinito, ¿ok? Que tiene que haber alguien que cree los ceros para poder crear un dato. Entonces, la resistencia se encarga de retumbar los electrones que vienen de la línea principal de alimentación, cualquier línea de alimentación, generalmente 1.8 en este caso, que retiene los electrones que no necesita y solamente los que necesita para poder crear el dato. Recuerden que la resistencia se opone al paso de los electrones. Entonces, deja pasar los electrones que ya necesita, pero el voltaje siempre va a ser el mismo. Entonces, acá, el primer dato de qué es lo que ustedes van a medir en una resistencia pull-up. Si analizamos electrónicamente, lo que está sucediendo es que viene una línea de voltaje, la cual alimenta a la resistencia para que del otro lado exista un 1 lógico. Entonces, el 1 se representa con un 1.8. Yo puedo medir una línea que requiera de una resistencia pull-up midiéndole solamente el voltaje. ¿Por qué? Porque en algún momento tiene que aparecer un voltaje. Y es verdad que el circuito maestro, el cual esté creando los datos para que se pueda generar el dato, o sea, crear los ceros para poder generar el dato, eso va a pasar extremadamente tan rápido que mi multímetro no lo va a poder detectar y siempre me va a marcar un 1.8 porque es lo que me mide es un promedio en un tiempo determinado, no es tan veloz como un osciloscopio. Pero el hecho de yo saber que existe el 1.8 me dice a mí que por lo menos la línea está alimentada y que está correctamente su 1 infinito, ¿ok? No puedo medir todos los unos y los ceros que suceden, pero por lo menos puedo medir el 1 infinito, que me va a dar el 50% del diagnóstico. ¿Por qué? Porque las únicas maneras que una resistencia de esta falle es que o la resistencia esté mala y no me envíe el voltaje, entonces me va a colocar 0. O la resistencia esté mala y me esté tumbando un poco el voltaje y me esté midiendo 1.2. Si el voltaje de la resistencia me mide 1.2, yo voy a verificarla y verificar que esté en funcionamiento. Ojo, entonces, ¿qué es lo que reviso? Si tengo 1.8, la resistencia está buena. Entonces, si no tengo 1.8, entonces la resistencia puede estar mala. Posiblemente la resistencia esté mala o un circuito esté tomando el voltaje. Se pueden captar cualquiera de las dos opciones, pero por lo menos verifico la resistencia. Y les puedo asegurar que el 80% de las veces que yo he reparado una falla de línea I2C es porque esa resistencia está mala. Y no necesité más que solamente muchos de estos teléfonos que se apagan y llegan a un amperaje de 80 y se reinician. Estoy hablando de los iPhone 6, iPhone 7, 0.80 y se reinician, 0.80 y se reinicia, es un reinicio infinito. Ese reinicio se debe a que una línea I2C no está siendo alimentada y por lo tanto no está generando el 1 infinito y aunque el CPU está generándome los ceros para enviar los ceros, siempre hay un cero. Entonces el circuito es un cero infinito. Como hay un cero infinito, no existe un dato. No existe un dato, no puede encender obviamente el dispositivo. Simplemente por una resistencia pull-up que me crea el 1 infinito y no me lo estaba creando.
Entonces, de esta manera, sin yo tener un osciloscopio, puedo verificar la información que hay una línea de esa. ¿Ok? Déjame seguir acá. Ahora, vamos con una resistencia pull down. La resistencia pull down se identifica porque están conectadas por un lado a tierra y por otro lado pueden ir directamente a un circuito a una línea. Totalmente lo contrario que la pull up. Entonces ella me crea un cero lógico, o sea, un cero infinito. Un circuito, y generalmente esta resistencia la vamos a conseguir en sectores donde un circuito, algún pad, simplemente es el pad de activación o de desactivación de algún dispositivo y quiero tenerlo siempre desactivado o siempre activado y simplemente necesito colocarle un cero infinito, que siempre esté desactivado porque cuando hay cero, siempre está desactivado. Le coloco una resistencia desde tierra al pad. Listo, es un cero infinito. Como no necesito variarlo, no necesito cambiar nunca, simplemente dejo esa resistencia ahí y lo deja funcionar. Ahora vamos a ver cómo identificamos esas resistencias dentro de un plano esquemático. Podemos ver algo como 1.8 acá, ¿ok? Que me está alimentando de resistencia pull-up. Dos resistencias de 1.8, dos resistencias que están conectadas a 1.8, alimentándome la línea de datos y la línea de reloj de un protocolo de comunicación I2C, que es a lo que me estaba refiriendo. Yo de este lado tiene que llegar a 1.8. Si la resistencia está buena, de este lado también tiene que llegar a 1.8. De este lado también. Si consigo 0, la resistencia puede estar mala. Si consigo menos voltaje de 1.8, la resistencia puede estar mala. Porque recuerden que estamos hablando de un estado lógico de una señal digital. La señal digital, por su definición, ya vista anteriormente, dice que tiene que mantener una amplitud exacta y esa amplitud en este caso es 1.8. O sea, o es 1.8 o es 0. Todo lo que esté en el medio está malo, es un error, es el famoso ruido, o sea, es una información errónea. Entonces, acá, ¿qué es lo que mido? Que haya 1.8 aquí, haya 1.8 de este lado. ¿Qué es lo que mido con el osciloscopio? El dato que está pasando de aquí para acá. Pero si aquí no existe un 1.8, no me importa todos los datos que pasen ya que no hay 1.8. Entonces, por lo menos reviso el 50% del funcionamiento de la línea. El otro 50% necesita un protocolo, un osciloscopio. ¿Se consiguen fallas? Sí, puedo conseguir una línea con voltaje que no tenga datos. Sí sucede bastante también, pero les puedo decir que en porcentaje de teléfonos trabajados que me han llegado a mí, Román Jiménez, por fallas de líneas y 2C, más han sido que la resistencia esté mala a que hay un problema en los circuitos. O sea, más ha sido por un problema electrónico y no un problema de datos. O sea, el 20% ha sido por un problema de datos, el 80% ha sido por problemas de voltaje. Puede ser que de este lado los circuitos que estén conectados a esta línea estén en corto y me estén tumbando el voltaje o que la resistencia esté mala. Pero solamente mido y consigo la falla con un multímetro, un voltímetro que me mide el voltaje 1.8. Entonces, sigo con las clases. Vamos a hablar ahora del bus de datos. Un bus de datos es un conjunto de cables o conductores eléctricos, líneas en pistas metálicas que se imprimen sobre la tarjeta madre de los dispositivos electrónicos. El bus de datos, pues, es la cantidad de pines que hay en un conector. Eso es un bus de datos. O sea, un puerto USB tiene 4 pines. Eso es un bus de datos. 4 pines que generan un bus de datos. Cuando hablamos de un bus de datos, es un conjunto de líneas que generan entre las líneas. Hay un dato. O sea, necesitan las 4 líneas para poder codificar el dato. Por eso se llama bus de datos, porque es más de una línea. Lo podemos conseguir en algo tan sencillo como un puerto USB o en algo tan grande como el conector de pantalla de un iPhone o de cualquier modelo. O sea, un conector grande con muchas líneas, eso también es un bus de datos. Entonces, por todas esas líneas se transmiten datos. Puede ser voltaje de alimentación, como también pueden ser voltajes de datos. Entonces, quiero que diferencien eso, muy importante, el voltaje de alimentación y el voltaje que genera un dato. Sigo. Tipos de transferencia, serie y paralelo. Puedes necesitar una o más líneas para hacer en serie, ¿ok? O en paralelo para que sean varias líneas funcionando a la vez. Maneras de enviar información vendría siendo unidireccional y bidireccional. Pueden haber líneas donde
Yo hablo y tú me escuchas, y tú me escuchas y yo te hablo por la misma línea, ¿ok? Y por líneas diferentes, yo te hablo y tú me escuchas, y por otra línea, tú me estás hablando y yo te estoy escuchando. O sea, es una línea para hablar y una línea para escuchar. O sea, es como que si yo estoy hablando y escuchando al mismo tiempo. Son líneas, se trabajan de manera diferente. A medida en las otras clases, vamos a ver por qué esas líneas se manejan de manera diferente y qué tipo de información llevan. Entonces, hasta aquí llega la parte de cómo los circuitos hacen ruido. ¿Ok? Ya sé cómo un chino o un español hace un ruido, hace un sonido. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se habla el idioma. ¿Ok? Vamos a conseguir acá qué es lo que nosotros debemos codificar, qué es lo que nosotros debemos verificar para poder saber cuál es el protocolo de comunicación que estamos trabajando. Les voy a pedir un minuto, voy a buscar agua y sigo con la clase. Pueden dejarme en los comentarios, en el chat, si tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren agregar algo, quieren comentar algo, los dejaré allí y les colocaré el audio libre para que puedan hablar. Yo no los había dejado, les activé, les activé el micrófono. Ahora sí pueden hablar, no les había activado el micrófono. Disculpen. Si alguien quiere comentar algo, estoy leyendo los comentarios, ¿ok? Los chats. Okay. Ok, vamos a hablar ahora de lo que vendría siendo los protocolos de comunicación, ¿ok? Protocolos de comunicación. En los teléfonos se utilizan diversos métodos para comunicar los circuitos integrados entre sí. A esto lo llamamos protocolos de comunicación, ¿ok?
Entonces, dice acá que son diversos métodos para comunicar los circuitos integrados entre ellos mismos. ¿Ok? Y a eso se llaman protocolos de comunicación. Vamos a hablar de cada uno de ellos, a cuáles son los diversos, cuáles son la cantidad de protocolos que hay. Aquí los vemos y se los voy a ir mostrando y explicando uno por uno. El más universal de todos es el protocolo USB. ¿Ok? Sus siglas significan bus de serie universal y lo podemos clasificar por sus funciones que son dos: distribución de poder y comunicación de periféricos. ¿Ok? Él se encarga de cargar si es necesario o se encarga también de comunicar una computadora o un dispositivo USB sencillo. Es el protocolo más común y se divide en 4 líneas, que son el negro y el rojo, que vendrían siendo las líneas de voltaje y de tierra, y verde y blanco, data positivo y data negativo. ¿Ok? Dicen que no se ve. No se ve, no están viendo la presentación. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, sí se ve. Ok, listo. Tenemos el verde y el blanco, que son las líneas donde se transmite la información. ¿Ok? ¿Qué voltaje manejan estas líneas? 2.5 voltios. ¿Ok? Estas líneas manejan 2.5 voltios en cada línea para generar los datos. Entonces ustedes pueden medirlas y debe estar ese voltaje presente. Ahora, de esta línea no se maneja mucho, simplemente es para comunicar un cable que venga de afuera, pero internamente los circuitos electrónicos, los que de verdad nos causan la falla, no tienen nada que ver con el sencillo protocolo USB, solamente para comunicar lo que venga de afuera. Entonces, vamos a hablar de uno que sí vemos bastante y es muy común. Este protocolo se utiliza únicamente para comunicar audio digital entre dispositivos. Explico. En este protocolo solamente se está pasando audio, o sea, es un protocolo donde en ceros y unos se está pasando un audio. Es la única manera de transmitir audio digital de entre un circuito a otro circuito, ¿ok? Para poder realizar esto, los datos de audio deben ser PCM, modulación de código pulso, ¿ok? Disculpen. Vemos acá, como vemos acá la imagen, es donde pasas de audio analógico a audio digital. Esto es audio digital, es un protocolo I2S, ¿ok? Vamos a hablar más de ello. Aquí tenemos que ese protocolo se divide en 4 líneas. En la parte digital ese protocolo son, son 3 líneas. Reloj serial, reloj de canal y datos, ¿ok? El reloj serial es el contador. Explico. Cuando yo expliqué la clase anterior, dije que había una variación de ceros y unos, de subidas y bajadas de voltaje en un tiempo determinado. ¿Ok? ¿Quién crea ese tiempo? ¿Quién cuenta? El que cuenta es el reloj. ¿Ok? El oscilador que me crea esa cantidad de veces exacta que sube y baja el voltaje. Entonces, él es el que crea el tiempo para que todo esté sincronizado. O sea, si no, yo cómo me enteraría? Ok, muchachos, me disculpan. Ok, el reloj, me repito, el reloj serial es el que crea el tiempo. Ok, cuando hablamos del tiempo, me hago referencia a lo que vendría siendo el que está contando. Ok, el que dice pan, 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 pan. ¿Por qué? Porque el dato debe ser codificado en un tiempo en específico, porque si no los ceros y los unos serían muy variables. Eso es algo que vamos a entender más con el protocolo I2C. ¿Ok? El reloj de canal es el que decide de qué lado está sonando el audio. Recuerden que hoy en día el audio, los dispositivos de audio son estéreos, ¿ok? Derecho, izquierdo, y el reloj de canal es el que se encarga de seleccionar el lado en que está sonando. Y el dato, el reloj de datos, es el donde se está pasando exactamente el audio, ¿ok? Ahí es donde está el codificado el audio que está sonando. El reloj de canal, porque el lado está sonando el audio, y el reloj serial se necesita para poder ser codificado esa información. ¿Ok? Los tres son iguales de importantes y los tres debemos tenerlos presentes. Vamos a seguir. Tenemos ahora aquí una ilustración. ¿Ok? Quiero que me entiendan que les expliqué que cuando nosotros recibíamos el audio por un micrófono, es una membrana que crea audio digital y vean que es totalmente dispersa, no tiene una amplitud exacta.
Para eso existe un códec de audio. Aquí es donde se nota de verdad el trabajo del códec de audio. El códec de audio toma el audio analógico y lo convierte en digital, en 3 líneas, las cuales son codificadas por un CPU. ¿Ok? El CPU es el maestro. Él habla todos los idiomas. ¿Ok? El códec habla I2S. El I2C se maneja en diferentes circuitos, pero solamente para transmitir información X. Pero el procesador habla todos los idiomas. Él es el papá, él es el maestro, él es el que sabe todo lo que está pasando en el dispositivo. Entonces, él sabe codificar el audio digital que le envía el códec. Es más, él es el que lo codifica, lo convierte en un archivo MP3 y se lo envía a la NAND. ¿Para qué? Para que la NAND lo guarde. Cuando yo grabo una nota de voz y le doy grabar, ¿ok? Agarro mi teléfono, grabo, el audio se está pasando en analógico, llega al códec, el códec lo codifica, lo convierte en un archivo I2S, lo envía al procesador, el procesador lo lee, lo codifica y se lo envía a la NAND. ¿Ok? La NAND lo guarda, yo grabé mi audio. Ahora, desde mi pantalla, yo vuelvo a darle notas de audio y quiero reproducir ese audio que ya grabé con mi nota y pues el procesador le dice a la NAND, mira, este fastidioso quiere escuchar tal archivo, dame el archivo, el procesador lo codifica, se lo envía al códec en I2S, el códec lo envía a un amplificador de audio y luego del amplificador se lo envía a un altavoz, ¿ok? A una corneta en analógico de nuevo. Entonces, eso es algo que ya ustedes van a poder ir yendo probando con el transcurrir de que lleguen diferentes teléfonos, pueden conseguirse otras líneas que van a hacer otras funciones, ya es cuestión de ustedes que sigan indagando, pero por lo menos para que tengan una idea de qué es lo que está pasando dentro de una línea I2S. ¿Ok? Más tenemos por acá con I2S. ¿Ok? Ahora vamos con el protocolo I2C. ¿Ok? El I2C tiene la particularidad de tener pocas líneas, ya que utiliza la misma no solo para comunicar del maestro al esclavo, sino también del esclavo al maestro. Por lo tanto, es una línea bidireccional. ¿Ok? Aquí en este caso, esta línea I2C tiene la particularidad de que solamente por 2 líneas puedes manejar una cantidad de circuitos inmensa, ¿ok? Entonces, como requieres menos líneas para manejar más circuitos, sirve por el espacio. ¿Ok? Y además de ella, es lo suficientemente rápida para poder trabajar a altas velocidades ese tipo de información. Ahora, ¿cómo hace este tipo de protocolo para mantener esa información? Ya sabemos para qué está la resistencia pull-up, ¿cierto? Para mantener siempre los unos y el maestro crea los ceros. La resistencia pull-up está conectada a una línea de voltaje. En este caso me refiero a I2C en general. Esto sirve para cualquier teléfono. Por eso no coloco el voltaje de 1.8, sino VCC, el voltaje que requiere el protocolo en ese momento. Vamos a ver algo acá. ¿Qué suceden por esas 2 líneas? ¿Ok? Las líneas de arriba, que es el reloj, vemos cómo él va contando. ¿Ok? Él cuenta 0, 1, 2, 3. Entonces, cada vez que él cuenta, él verifica si el dato está o en 0, como aquí hay 3 ceros, porque en todo ese tiempo estuvo en 0. Ahora subió y en este tiempo estuvo en 1, es un 1. ¿Ok? Y así se va contando y se van creando la dirección de 7 bits. ¿Ok? ¿Qué es lo que crean un byte? Entonces, aquí hay un código el cual lleva una información. ¿Qué significa la RW y la línea ACK? RW es escritura. ¿Por qué esto sucede? Esta información trabaja de la siguiente manera. Este protocolo, ¿cómo hace el protocolo para hablar con varios circuitos? Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo en un cuarto 3 empleados y los voy a manejar a los 3 por el mismo teléfono. ¿Ok? A los 3 me van a responder por el mismo teléfono. Entonces, tengo 3 empleados. Tengo a Luis, a Carlos y a Juan. Entonces, Luis, te voy a escribir, es la dirección. Entonces, R y W es lectura y escritura. Write y write por su traducción al inglés. ¿Ok? Entonces, la dirección es el nombre del circuito. Esto sucede en la electrónica real con el Chestnut, el Tristar y el Bus, si no me equivoco, que están conectados al mismo circuito. Entonces, Juan, voy a escribirte. Entonces sería la dirección del Chestnut, que es un código de 7 bits, y una R o una W, que también se representa con un 0 o un 1. Entonces, Juan, voy a escribirte. Entonces, por la línea ACK es donde Juan responde, sí, Román, aquí estoy, te voy a leer. Cuando esa información se coincide, se crea el envío del dato. Ahora, esta es la instrucción. O sea, Juan, te voy a escribir,
Yo le digo a Juan, Juan, te voy a escribir. Juan me dice, sí, Román, te voy a escuchar o te voy a leer y le envío la instrucción a X función. Apágate, resetéate, hay mucho voltaje, bájame el brillo, súbeme X cosas. La instrucción que está enviando NACK es para decirle al maestro como que, wow, mira, espérate, no me envíes tanta información a la vez porque no puedo codificarla, déjame, dame un chance y me la envías ahorita. Y es cuando el teléfono puede tornarse lento, ¿ok? Electrónicamente es lo que está sucediendo. Puede pasar eso, ¿ok? Y ya luego de que se separa la comunicación, separa el dato, ¿ok? Se crea lo que vendría siendo el nuevo llamado. Entonces voy a hablar con tal. Ahora, puede ser que yo le diga a Juan, voy a escribirte, ya Juan recibió mucha información. Ahora, le digo, Juan, te escucho, ¿ok? A él le pondría en red, la R, te escucho, ¿ok? Entonces, Juan, te escucho. Entonces Juan me dice, sí, Román, te hablo. Y Juan me envía el dato. Por eso, por la misma línea de datos, puedo hablar y escuchar, y además de eso puedo hablar con más de un circuito, porque ya no quiero hablar con Juan, ahora simplemente digo Carlos, Carlos, voy a escribirte. Y así sucesivamente con el nombre del circuito que estaría representado por una dirección de 7 bits. Ahora, ¿no sirve esto para reparar? Sí nos sirve. Es algo avanzado, es algo que podemos codificar. Yo puedo, dicen por ahí que se puede hablar y decodificar por una línea, no sé si está o no está funcionando cierto circuito, sí se puede, más se requiere un conocimiento un poco avanzado, pero lo que yo les puedo enseñar a ustedes que están iniciando y que yo sé que no todo el mundo tiene el dinero para comprarse un osciloscopio, que con voltaje y midiendo que la resistencia tenga su voltaje, van a conseguir muchas fallas. Cuando le digan, mediste las IOC, puedes medirla de esa manera. Ok, ya si no hay un dato, pues la falla es mayor, la más seguro si no hay el dato, el problema sea del CPU, que el CPU no esté generando el dato, entonces ya ahí sería revaliding del CPU, además de tener un osciloscopio para poder medirlo, tienes que tener conocimiento de revaliding del CPU para poder repararlo, o sea, tienes que ser un pro. ¿Se puede? Sí se puede, con práctica y con mucha perseverancia, con mucha disciplina, con mucha práctica, pero tienes que entender esto primero para poder dar el paso. No dejen de estudiar nunca, sigan investigando, vean información en YouTube, en internet van a conseguir muchísima información de esta que está acá. Seguimos con la clase. Ok, no, bueno, ya terminó. Llegamos hasta acá, muchachos. Ya les di las 3 primeros protocolos, ¿ok? Ya los otros 3, lo que vendría siendo SPI, UART y MIPI, son para el curso, ¿ok? Ya les expliqué cómo funciona electrónicamente los circuitos, cómo funciona el protocolo USB, el I2S y el I2C. Les dejo los 3 últimos para los que se inscriben en el curso y puedan entender cómo funciona, cómo los vamos a medir y qué falla podemos conseguir con ese tipo de protocolo. Y muy importante, dónde están presentes. Entonces, bueno, muchachos, esto ha sido todo por la clase de hoy. De verdad, espero que les haya gustado, que le haya sacado provecho, que le puedan sacar el máximo provecho y que puedan repetirla. Está totalmente grabada. Ahorita de una vez la subo a YouTube para que ustedes puedan verla. Y bueno, preguntar, comentarme, escribir por el grupo de WhatsApp para que cualquier duda que tengan, cualquier temita. Y bueno, voy a estar muy pendiente, muchachos. Muchas gracias por quedarse, por estar pendientes. Si alguno tiene una pregunta, si alguno quiere escribir algo, decirme algo, perfecto. Los SDA se consiguen cerca de los conectores. Las SSL y SDA se consiguen en muchísimas partes. La mayoría de las partes se comunican por ese tipo de protocolo, que es el I2C. Sí, la clase está grabada, Kerly. Ok, muchachos, quiero saber qué les pareció la clase, les gustó, creen que es importante eso, creen que le pueden sacar provecho o es solamente, digamos, como que mucha teoría, pero no sirve para reparar, porque eso es lo que me han dicho. Pero yo lo veo muy importante, ¿verdad? Que para mí esto lo más y es lo que me funciona. O sea, no es que lo vea, es que yo lo comprobé, que para mí ese tipo de cosas me funcionan. No, yo nada más estoy esperando el curso online, porque si esta es la gratuita, no me quiero ni imaginar cuando estemos en el curso. Bueno, yo dejé las tres últimas, las 3 mejores para el curso y unas nuevas que vienen por ahí que es HDQ, que es el protocolo de la batería, y hay otro protocolo por ahí que estoy estudiando que es LPDP,
que tiene que ver con MIPI, pero es una transmisión de imagen más nueva y bueno, hay cositas que tenemos que aprender eso. Entonces, bueno, muchachos, gracias por estar conectados con nosotros. Somos 30 personas, estuvieron siempre ahí presentes porque yo estuve pendiente de eso. Hasta luego, nos vemos en las próximas clases gratuitas. Estén pendientes por el chat del grupo que les vamos a pasar eso, ¿ok? ¿Dónde trabajan? ¿La clase grabada? Sí, sí la van a poder ver. Tranquilo que yo les voy a pasar las clases dentro de unas 2 horas más o menos. Bueno, muchachos, hasta luego. Feliz noche.